Bienvenidos a mi Masterclass. Soy Camila Muñoz, CEO de Exponencial Confirming, y hoy vamos a hablar de liquidez para sus empresas. Gracias a la pandemia hemos visto un desarrollo sin precedentes en las alternativas de financiación que tenemos las pymes y sobre todo apoyadas por la tecnología. Vamos a conocer un poco de eso. Los emprendedores hemos estado en el centro de la crisis. El comercio mundial ha disminuido considerablemente desde cualquiera de nuestros sectores. Sin embargo, vamos a ver cómo con algunas alternativas de liquidez podemos lograr entender cómo solucionar algunos de nuestros retos actuales. La demanda deprimida, los cierres comerciales, la falta de posibilidades de conseguir nuestros recursos para producir han sido todos problemas que nos han afectado. Todos esos retos en nuestra cadena de valor nos han puesto problemas de supervivencia y nos han preocupado sobre qué debemos hacer o qué alternativas tenemos para que nuestras compañías vuelvan a ser viables como antes. Aunque la economía se recuperó ya en el 2021 y ahora en el 2022, todavía tenemos muchos retos y existen todavía amenazas de nuevos brotes, de nuevos cierres y de desabastecimiento alrededor de todas las materias primas que tenemos que comprar. En la medida en que se desarrollaba la crisis del COVID, nuestro país reaccionó con incentivos e impulsos para que pudiéramos seguir trabajando. Por ejemplo, tuvimos subsidios para poder pagar las nóminas, tuvimos ayudas en tiempos donde pudimos dejar de pagar algunas obligaciones y los bancos incluso salieron en nuestra ayuda. Pero esos retos persisten y tenemos que encontrar la manera de superarlos. Uno de los grandes retos que hemos tenido es mantener la liquidez fluyendo hacia nuestras compañías. La liquidez se necesita para todo, para pagar la nómina, para comprar las materias primas, para pagar nuestros activos fijos, en fin, para múltiples necesidades, pagar los arriendos, etc. Y esa fluidez de la liquidez es lo que hace que nuestras compañías sean capaces de sobrevivir en un momento dado a una crisis, porque nos representan la salud de la caja. Para poder aliviar esa presión en la liquidez, muchos de nosotros acudimos a préstamos y acudimos tal vez a soluciones de financiación o de liquidez que no eran las más óptimas para nuestra compañía en el momento que estaba viviendo. Hoy es el momento de que revisemos qué fue lo que hicimos, cómo está nuestra situación actual y que evaluemos un poco las alternativas que el mercado nos da para que podamos elegir la más apropiada para cada compañía. En este contexto, ahora nos tenemos que replantear qué tomamos durante la pandemia, qué incentivo tomamos, a qué plazo tenemos tomado el crédito, a qué costo lo tenemos tomado o cuál fue esa alternativa de liquidez que tomamos, y debemos replantearnos qué es lo que ahora necesitamos, porque todos esos incentivos del gobierno están llegando a su fin. En general, la pandemia está llegando a su fin y estamos ante un escenario donde hay alta inflación, donde las tasas de interés vienen creciendo y debemos replantear nuevamente qué es lo que mi compañía necesita para seguir estando saludable. En este momento vale la pena resaltar todos los beneficios que nos han traído las compañías que se basan en lo digital y que nos han ofrecido servicios donde no tenemos que ir a lugares físicos, no tenemos que movernos, no hay que mandar funcionarios, sino que podemos acceder a ellos desde nuestras propias oficinas, a través del computador, utilizando herramientas que son digitalmente amigables y que nos facilitan la vida. Esos han sido unas excelentes alternativas y queremos además resaltar que se asemejan a las alternativas tradicionales, pero vienen siendo muchísimo más sencillas de utilizar y accesibles además para cualquier tipo de compañía donde esté ubicada geográficamente. Bueno, en este punto yo quisiera invitarlos a que evaluemos en cada una de nuestras compañías cuál es exactamente esa situación que tenemos. Entonces, existen algunos puntos que quisiera que revisemos. El primero es si tenemos créditos, si esos créditos son recientes, es decir, vienen como resultado de una necesidad en la pandemia. Segundo, que revisemos cómo están nuestras tarjetas de crédito empresariales y que nos fijemos qué tipos de gastos estamos metiendo en ellas para que pensemos si es necesario replantear esos gastos. Tercero, que evaluemos si tenemos tomada alguna alternativa de capital diferente a la que nos ofrece la banca tradicional, es decir, si le debemos recursos a alguna persona natural o a alguna otra persona jurídica que sea cercana a nosotros y a qué costo la tenemos. Y cuarto, que revisemos también si estamos utilizando esas alternativas de liquidez nuevas, como similares al factoring o al leasing o similares al renting, que nos ayudan también a financiar ciertas actividades, pero que no son necesariamente las tradicionales. Cuando hayamos hecho esa revisión,
es muy importante que tratemos también de tener en cuenta los costos que cada una de ellas tiene, los plazos a los cuales están tomadas y que hagamos una evaluación de si podemos o no podemos seguirlas pagando, porque nuestro flujo de caja en este momento está comprometido con el día a día de la compañía, la compra de materias primas, el pago de las nóminas y seguramente la compra de algunos activos fijos que necesitamos. Y finalmente, pues tenemos toda esta carga financiera que tal vez tomamos antes de pandemia y que no necesariamente en este momento nos esté siendo eficiente porque nos está haciendo eso, una carga, no algo que nos solucione la liquidez del día a día. Bueno, y ahora para fortalecer ese análisis que acabamos de mencionar y encontrar realmente la solución para cada una de sus compañías, vamos a mirar con algunos expertos las alternativas que creemos son las más fáciles de analizar para una compañía dentro de nuestra legislación colombiana y así poder escoger qué es lo que para nosotros funciona mejor. En estos expertos voy a invitar un par de personas que son muy conocedoras de cada una de las alternativas que miramos, siendo la primera de ellas los créditos digitales, porque realmente llegaron para quedarse. En Colombia hay muchas alternativas, hay muchas opciones, podemos escoger según la tasa o precio y el plazo que necesitemos y seguramente cada uno de ustedes podrá encontrar la que mejor se acomoda. Nuestro primer experto es Juan Esteban Saldarriaga. Juan Esteban es el gerente fundador de Juancho Te Presta, una de varias compañías que él ha creado en los temas de crédito para empresas y para personas. Bienvenido, Juan. Qué bueno que estés Carmen, acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación a todos los empresarios y pymes de Exponencial. Mucho gusto aquí para contarles de crédito digital. Muy bien. Vamos a continuar entonces conversando de nuestro tema que habíamos introducido. Como hablamos ahorita, el crédito digital es una de esas alternativas que tienen las compañías hoy en día para poder solucionar esos temas de liquidez, de acceso a capital de trabajo y todo esto enmarcado en lo que hablamos al principio. Debemos pensar qué es lo que cada una de las compañías necesita, qué créditos tiene anteriormente, por qué los tomó, a qué plazo los tiene, a qué precio y revisar si lo que tienen en este momento funciona o si deberían entrar en otra alternativa. Cuéntanos un poco, Juan, de tu experiencia y tu tema. Pero si quieres, primero contemos a la gente, simplemente por repetir, qué es crédito digital. En Colombia, la categoría de crédito digital básicamente son empresas que originamos crédito a través de procesos 100% en línea. Específicamente en Juancho atendemos a personas naturales, hay veces atendemos a personas naturales que tienen establecimientos de comercio, pero pues he tenido experiencia también en compañías de crédito digital en el sector de pymes. Es bastante más complejo originar créditos en pymes. En Colombia todavía hay muy poca información al respecto, pero a medida que avance el Open Banking, cada vez vamos a poder analizar mucho mejor a las empresas. Para mirar el tema de por qué coger, qué es lo que me estás preguntando, un crédito digital, como tú dices, creo que lo importante es que la gente primero entienda para qué lo necesita y cómo encaja con el flujo de caja. Si quieres, cojamos la conversación desde ahí. Sí, así es. Yo les contaba a todos nuestros oyentes que una compañía normalmente tiene un montón de necesidades de liquidez, tiene múltiples alternativas para acceder a ellas, pero debe evaluar muy bien para qué es que lo necesita y en qué momento realmente debe tomarlo o no. Entonces, ¿cuáles deberían ser, Juan, las alternativas donde una compañía dice, yo necesito un crédito y cómo determinar a qué plazo lo necesita? Yo creo que lo principal es, como tú dices, saber para qué es. Si voy a comprar una maquinaria o lo necesito para capital de trabajo de corto plazo o necesito otro tipo de inversiones. Entonces, normalmente uno debería, tomar un crédito al plazo del activo del activo que vas a financiar con el crédito. El factoring es una herramienta muy importante para el capital de trabajo y normalmente las empresas lo debían usar en el corto plazo. Digamos que hacer factoring de pronto con compras de activos a más largo plazo, pues de pronto no es lo ideal, pero pues depende un poco de para qué va a ser el activo. Otra cosa importante también es mirar cuál es mi margen y yo cada cuánto estoy rotando ese activo, y esa rotación y ese margen me dan mi capacidad de pagar un crédito, ¿cierto? Entonces eso es importante, que las pymes sean capaces de entender la rotación de sus activos en el año, cuántas veces son y qué margen le deja cada una de esas rotaciones. Y digo activos es las cuentas por cobrar. Y con base en eso, pues digamos que una persona puede inclusive tomar un crédito costoso, pero finalmente si su rotación y margen se lo da, pues le permitiría tener ese capital de trabajo extra para comprar la máquina que produce más, poder exportar lo que
lo que necesita, poder importar el material que necesita. Entonces, un poco ahí esa debería ser la conversación. Es decir, conversación. tengo que coger y analizar cuánto me está entrando en mi línea de ingresos, cuánto me estoy gastando o cuánto me está costando la producción, cuánto me estoy gastando y finalmente determinar cuál es esa franja de recursos que tengo disponible para poder pagar mes a mes. Normalmente, no sé, supongamos que le están pagando cuentas por cobrada 60 días, quiere decir que está rotando los 6 veces al año. Y si cada rotada de cuentas por cobrar te deja un margen del 30%, pues tienes un 6 por 30, tienes 180 de margen ahí. Entonces, digamos que eres capaz, bajo esa premisa de tener un crédito que inclusive pues, cueste relativamente alto, como, no sé, el microcrédito, por ejemplo, versus el factoring. Bueno, Juan, ¿cuál crees que es la diferencia entre el crédito tradicional y el crédito digital y por qué una compañía en este momento debería evaluar también una alternativa de crédito digital? Esa es una buena pregunta, Cami. Hay como 3 componentes importantes que definen si un crédito es digital. Una es que el cliente lo pueda disparar por internet, esa es una. 2, de que no tenga ningún proceso físico. Y 3, es que sea síncrono y que el cliente lo pueda tramitar cuando quiera. Esas son como las definiciones básicas de lo que es un crédito digital. En Colombia ya hay, digamos que un ecosistema alrededor de créditos digitales importante. El tema de pymes, como decía, se viene desarrollando bastante bien y las compañías de factoring han hecho una labor bien importante en la digitalización de todo el proceso de factoring, incluido el crédito. Ok, o sea que básicamente cualquier compañía puede venir y solicitar un crédito digital, acceder a cualquiera de esos ecosistemas que están disponibles y realmente lograr hacerlo como tú dijiste, desde internet a cualquier hora del día. Y sin ningún papeleo, porque pues toda la captura de datos y de información se envía por internet. Eso pues hace tremenda diferencia, sobre todo cuando las compañías están tan dispersas geográficamente como en Colombia y tienen además tantos retos pues de facilidad de llegar a una institución financiera. En el crédito digital para pymes todavía sigue habiendo un reto grande en que todo el proceso sea 100% digital, porque hay ciertos documentos todavía que el país no tiene completamente digitalizado o que las empresas que originan créditos pues digamos necesitan muchas veces pedir documentos así sea escaneados, pero pues digamos que un proceso 100% digital sin anexar documentación. Es mucho más fácil en personas hoy en día en Colombia que en pymes, pero ya se está logrando y vemos como Colombia en ese sentido se ha desarrollado bastante bien. ¿Por qué es importante, Cami, el crédito digital o por lo menos qué valor están viendo los clientes en el ecosistema? En Colombia FinTech hicimos una encuesta ahora en diciembre, distintas compañías de crédito digital y básicamente los clientes ¿a qué le ven valor? 1, a la agilidad, ese es un tema muy importante. 2, a la velocidad del desembolso, o sea, la gente inclusive está dispuesta a pagar más o tener créditos más costosos porque sean ágiles y porque la velocidad de desembolso sea rápida. Y finalmente un tema de seguridad. Hoy las compañías de crédito digital estamos invirtiendo mucho en lo que son validación de identidad, evitar suplantaciones y fraudes. Y eso es un tema que para la gente hoy es un valor agregado el que puedan contar con toda la información digital y estar conscientes de dónde están haciendo un crédito, con quién, es bien importante. Perfecto, no, excelente. Creo que es un tema interesantísimo para nosotros. Como dice Juan Esteban, intentémoslo. Creo que hay muchas compañías muy reconocidas que lo hacen y que definitivamente nos pueden entregar una alternativa pues bastante eficiente. Muchas gracias a todos. Con esto cerramos nuestro primer capítulo del Masterclass de Liquidez y los esperamos en el segundo capítulo donde hablaremos además de las otras alternativas de financiación que creemos son interesantes para ustedes.